En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Démosle gracias al Señor y pidámosle que nos llene de su Santo Espíritu, para que sea Él mismo quien continúe acompañándonos en la reflexión de su palabra y en la reflexión que Él nos ayude a comprender cada día más y mejor todo lo que Él nos dice cada día. Lectura del Libro de los Reyes. Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor como el de David su padre. Salomón dio culto a Astarte, diosa de los fenicios, y a Moloc, el abominable ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No se mantuvo plenamente fiel al Señor como David su padre. Sobre el monte que está frente a Jerusalén, construyó un altar a Quemos, ídolo de Moab, y otro a Moloc, ídolo de los amonitas. Y también mandó construir altares para que sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Esto irritó al Señor, porque Salomón había desviado su corazón del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses. Pero Salomón no lo obedeció. Entonces el Señor le dijo: porque te has portado así conmigo, y has sido infiel a mi alianza y a los mandamientos que te di, te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Sin embargo, por consideración a David y tu padre, no lo haré durante tu vida, sino en vida de tu hijo. Pero no le voy a quitar todo el reino. Por amor a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le dejaré a tu hijo una tribu. Palabra de Dios. Después de haber meditado ayer sobre la gloria de Salomón, hoy vemos cómo baja en todos los aspectos de su vida. Ya entrado en años, comienza a flaquear su compromiso de fe. Comienza a flaquear en el cumplimiento de la alianza con Dios nuestro Padre. Según el texto que acabamos de proclamar, el fracaso en sus últimos años se debió a la falta de lealtad a la alianza con Dios y su infidelidad al postrarse ante los ídolos. La alianza es aquella alianza que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto a lo largo del desierto para ir a la tierra prometida, en las faldas del monte Sinaí, el pueblo hizo una alianza. Moisés llevó al pueblo a hacer esa alianza al momento de recibir los mandamientos. El pueblo en un solo coro dijo: haremos todo lo que Dios nos pide. Tú, Señor, serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo. Pues bien, Salomón entra en años y se le olvida ese compromiso que él también, como jefe de su pueblo, ha asumido. Qué bueno entender que la lectura asidua de la Biblia y la familiaridad con ella forma una personalidad moral robusta. Es natural porque la Sagrada Escritura es ante todo un himno de fidelidad. Dios, quien es amor, es la roca inquebrantable sobre la que se funda el texto bíblico. Es decir, la Sagrada Escritura no es solo palabra humana. El fundamento de la Sagrada Escritura es Dios mismo, quien ha inspirado a todo un pueblo para que ponga su experiencia de fe por escrito. Y ese pueblo es el pueblo de Israel, y ese pueblo también es el nuevo pueblo, la Iglesia, fundamentada por el Señor Jesucristo, quien nos dejó por escrito
esa experiencia vivida con el Señor Jesús mientras estuvo entre nosotros, peregrinando como cualquier ser humano, y también los primeros 100 años de historia de la Iglesia. Es el Nuevo Testamento. Quien construye sobre esta roca que es Dios, construye para la eternidad. Es el ejemplo que nos presenta la Santísima Virgen María, quien se mantuvo siempre fiel a su unión con Dios, hasta el momento final cuando acompaña a su Hijo Jesús hasta el patíbulo de la cruz. Fielmente le dio a Dios su consentimiento el día de la Anunciación y lo mantuvo sin dudarlo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu voluntad. Y ella se mantuvo fiel, siempre atenta a hacer la voluntad de Dios. A ejemplo de María, la Iglesia cumple fielmente la voluntad del Padre por medio de la palabra de Dios escuchada con fidelidad, meditada como lo hacemos diariamente a través de estos medios y sobre todo puesta en práctica, porque de nada nos sirve conocer la Sagrada Escritura si no es la praxis de cada día. En la Iglesia todos, absolutamente todos, laicos, sacerdotes y religiosos, estamos llamados por el Señor a vivir en la fidelidad a la fe. Cada uno de nosotros en el estado al que el Señor Dios nos ha llamado. El Señor espera que los laicos sean fieles a las promesas hechas el día del bautismo, a los mandamientos del magisterio, de la Iglesia, y además de esto, sacerdotes y religiosos fieles a su compromiso sacerdotal y votos religiosos. Solo así le podremos presentar al Señor los frutos de nuestra vida cristiana. Solo así podremos de verdad ser fieles al Señor. Y eso sí, mantener la mente abierta, los ojos despiertos, los oídos abiertos. ¿Para qué? Para que no nos pase lo que le pasó a Salomón, que en la medida en que van pasando los años, permitimos que nuestro corazón se desvíe. Primero se desvía desde la parte ética y moral, y eso lleva a que también nos desviemos del camino que nos lleva a la fidelidad a nuestros compromisos con el Señor Dios. Salomón en un comienzo hizo el esfuerzo de darnos testimonio de fe y de fidelidad a Dios, pero finalmente permitió que en su corazón anidaran la infidelidad y la idolatría, postrándose ante los ídolos. Pudiéramos preguntarnos, ¿ante cuáles ídolos nos arrodillamos hoy día? ¿Estamos creciendo en nuestra fidelidad al Señor? Oramos con el Salmo 105. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Dichosos quienes cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Nuestros padres se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos como una trampa. Entonces entregaron hijos e hijas en sacrificio a los demonios, y el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí.
pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó: sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos nos cuenta que Jesús se retira un poco para reposar y dedicarse al recogimiento y a la formación de sus discípulos en tierra pagana, es decir, en tierra extranjera, demostrando así su apertura a todas las gentes, recordando lo que ya desde el profeta Isaías estaba anunciando: Dios es Dios para todos los pueblos de la tierra. Y allí el Señor se hospeda en una casa pagana, demostrando que la pureza cultural y la segregación racial no tienen ningún valor. Nos enseña entonces a no hacer acepción de personas, estar siempre dispuestos al encuentro con otras personas, no importa de qué nacionalidad sean, de dónde provengan, qué idioma hablen. Lo único que nos debe importar es que la otra persona es la imagen de Dios para nosotros. Ya lo hemos dicho muchas veces, qué bueno poder ver el rostro de Cristo siempre en la otra persona. A la mujer pagana que le pide la curación de su hija, Jesús anuncia un principio de gradualidad, es decir, la salvación se va dando lentamente, no es de una vez como si fuese batir una varita mágica y hacer aparecer lo que se desee, no. La salvación es un proceso gradual. La salvación es llevada en primer lugar a los hijos, segundo lugar a los paganos. La mujer, por su parte, pide que se haga una excepción, un anticipo. ¿Cuántas personas también hoy llegan a la parroquia a que se haga una excepción, por ejemplo, a la hora de celebrar algún sacramento? Qué difícil es de verdad ser cristiano de tiempo completo. Y Jesús, admirando su fe, decide curar a la niña, sin necesidad de ir hasta la casa e imponerle las manos. Desde ahí, desde donde se encuentra, Él toma la decisión y lo hace. Este hermoso texto de San Marcos fue una consolación para los lectores provenientes del paganismo. Una consolación, una apertura a la esperanza para tantas personas que no pertenecen al pueblo de Israel, pero que escucharon hablar de Jesús y que decidieron entonces adherirse a Él a través de la fe. A causa de la incomprensión del pueblo y de las discusiones con los fariseos, Jesús se aparta de las multitudes y comienza un periodo de desplazamiento que lo llevan fuera de Palestina a tierras extranjeras. Esto favorece su encuentro con los paganos, favorece su encuentro con personas que no son del pueblo judío, cantidad de personas que jamás han escuchado hablar del Dios único, uno y único, quienes no entran en su misión personal como Él mismo lo afirma. Pero aún así Jesús es espontáneo
inmediato, abierto a acoger a quienes se le acercan. Así es el Señor. Y qué bueno que nosotros también estuviésemos siempre atentos, abiertos a acoger a las otras personas. Los apóstoles, por su parte, no olvidan este episodio cuando Jesús es enviado por el Espíritu Santo a toda la gente. Jesús se admira de la confianza de la mujer, de su humildad, de su insistencia. Es decir, se admira de su forma de orar. Oración parecida a la cual el Señor nos invita a nosotros. Nos pide que nuestra oración sea una oración llena de confianza en Dios. Una oración expresada con el corazón, pero con mucha humildad. Con insistencia como aquella viuda que golpea constantemente la puerta del juez para que le haga justicia. Ante la insistencia de esta señora, Jesús termina diciéndole: a causa de lo que has dicho puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Ella está curada. Esta mujer es para nosotros un modelo seguro, para apresurarnos a buscar al Señor en toda circunstancia. Y Jesús es el modelo perfecto para acoger siempre al otro, con la mentalidad profunda con la que la Iglesia debe ser verdaderamente católica. Católica significa universal, de puertas abiertas para acoger a todas las personas, de todas las razas, de todos los tiempos, de todos los pueblos. Abierta a todos en la alegría y en la esperanza, en la tristeza y en la angustia de los pobres, sobre todo de quienes sufren. ¿Cuál es nuestra actitud hoy como cristianos frente a tantas personas con quienes nos encontramos cada día? ¿Será que nosotros hacemos acepción de personas y solamente buscamos o hacemos el esfuerzo de encontrarnos solamente con algunas personas y no mantener un corazón abierto para salir al encuentro de nuestro hermano, de nuestra hermana, no importa quién sea? Es necesario que nos parezcamos cada día más al Señor Jesús. Es decir, conviene que nosotros nos cristifiquemos. Permitamos que el Señor Jesús acontezca en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera que nos parezcamos más a Él en la fe, en el amor, en la humildad, en el acercamiento a Dios nuestro Padre y por lo tanto en el acercamiento a las otras personas. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, quien siempre permaneció fiel al Señor, nos sirva de modelo perfecto de fidelidad y de amor. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.